Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio en que nos van a hacer una exposición las personas de Comed. Le damos la bienvenida y les agradecemos mucho por acompañarnos. Le paso el micrófono a nuestro director general de NTP, al ingeniero Leonardo Gómez, para que nos haga la introducción. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, a todos quienes están escuchando, agradecerles, como siempre, el que nos sigan aquí en estos conversatorios de NTP. Hoy tenemos al Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico, COMED. Nos ha venido alertando de la importancia que tiene la aplicación de pruebas serológicas para detectar la presencia de anticuerpos o antígenos contra el SARS-CoV-2, así como su correcta utilización para, propiciar un regreso seguro a las actividades productivas y cotidianas que tenemos en nuestra población. Agradecemos a Comed, a su presidenta Clara Corona. Muchas gracias, Clara, por estar aquí con nosotros, a su director general, nuestro buen amigo Memo Maínez, quien nos acompaña para brindarnos la asesoría necesaria con el fin de seleccionar una prueba que cumpla con los requisitos y la confiabilidad que se requiere en estos momentos. Un momento en el cual conocemos todos, en el cual inmersos a nivel mundial, sí, hemos dicho, el transporte de carga es esencial y prácticamente las empresas están con su operación en toda parte de la República Mexicana. Darles un dato, el 56% de toda la carga del país se mueve por autotransporte. Y la última milla, lo que es los vehículos de distribución, se hace también en vehículos de autotransporte. Ahí la importancia que tiene el cuidar a la gente, a los operadores, a quienes nos acompañan y dan la cara por las diferentes empresas. Es un gusto estar con ustedes, Clara, Memo, y a quienes también nos acompañan, como Sergio, Eduardo, bienvenidos a esta su casa. Memo, es tu espacio, tu casa, como siempre. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Gerardo, Iris y a todos. Muy brevemente, la idea de esta plática es proporcionarles información útil para un regreso más seguro a las actividades económicas y productivas y en su caso de transporte. No vamos a hablar solo de pruebas serológicas, sino en sí de todo el virus, los distintos tipos de pruebas que hay y en qué casos deben aplicarse y cómo hacer que el regreso a la actividad sea más seguro. Termino diciendo que Comed está a su disposición ahorita y permanentemente a NTP y a las empresas afiliadas a la misma para poder brindar la asesoría especializada y personalizada por empresa que se necesite en las distintas empresas que conforman Comed y que están por toda la República. Sin más preámbulo, les pido por favor si comparten la pantalla para entrar en materia. Perdón, quiero presentar a los panelistas, desde luego. Va a presentar, como ya lo introdujiste, Leo, Clara Corona de Lao, que es presidente de Comed y directora general de Biomédica de Referencia. Después va a participar Sergio Hernández, que es director general de Carpermor, el laboratorio de referencia de Grupo PROA, que tiene como marca comercial principal al laboratorio El Chopo. Y después Eduardo Sandoval, quien es director general de Diagnose, que es otra empresa afiliada de Comed. Ellos son los panelistas. Gracias por acompañarnos y adelante con la presentación. ¿Se va a proyectar en grande o sí, pues no, porque va a poderla ver? No. Pero nosotros no. Uy. Ok. Fijar video. SAS. Ahí está. ¿La ven, Eduardo, Clara, Sergio? Sí, la vemos. Perfecto. Adelante. Sí, la vemos, Clara. Sí, adelante con la siguiente lámina, por favor. Bien. Lo que priva en este momento y desde el sector de diagnóstico médico lo reafirmamos es la incertidumbre.
al respecto de las cifras de contagios y fallecimientos. Aunque en todos los países la información es incompleta, en México este fenómeno ha sido particularmente agudo por la inconsistencia y cambios constantes en la metodología que ha utilizado las autoridades para informar y para contabilizar. Un tema delicado es que el Sistema Nacional de Salud ha admitido públicamente que no incluye las cifras del sector privado de salud en sus conteos, lo cual ya de entrada hace que sus cifras sean muy subestimadas. Por poner el ejemplo de un día, al 24 de junio las autoridades reportaban casi 200,000 contagios con un poco más de 24,000 muertes. Esto es una enorme subestimación de las cifras reales. Si aplicáramos, por ejemplo, la regla propuesta por el matemático Raúl Rojas de la Universidad Libre de Berlín, el número real estaría más cercano a 6 millones de contagios y 70,000 muertes ya para esta semana. Entonces, no tenemos una información ni remotamente precisa sobre cuánta gente se ha contagiado y cuánta gente ha fallecido por este padecimiento. Adelante, por favor. Ahora, el sistema de semáforos, como ustedes saben, ha generado mucha confusión. Sobre todo para actividades como la del transporte, en el que están cambiando de estado en un mismo día. El hecho concreto es que tanto los contagios como los fallecimientos siguen aumentando, y no obstante, las autoridades sienten que es indispensable regresar ya a la actividad económica, dada la magnitud de la recesión y el desempleo que se viven en buena medida por la ausencia de un programa ambicioso o mínimo de apoyos a las pymes, tanto formales como informales. Es indispensable, por tanto, que el regreso a la actividad se haga en las mejores condiciones sanitarias, y ese es el objetivo de esta plática. Si pasan la siguiente lámina, le cedo el micrófono a Clara Corona, por favor. El micrófono está cerrado. Y no pude emplearlo, pero no importa. Mencionaba que tratándonos de recordar un poco lo que fue nuestra vida a final del 2019, por un lado nosotros quiere decir el mundo, 116 millones de personas estábamos viendo a dónde nos íbamos a ir de viaje, a festejar el fin de año, a festejar la Navidad, algunos preocupados como en Estados Unidos si nos llegaba a nosotros por el impeachment de Trump. En el último día del año, China decide emitir, ¿no?, una alerta sobre una neumonía que le llamaron ellos desde el principio una neumonía atípica que se presentaba con lo que ya conocemos, tos seca, claro que muchas características que ahora sabemos también de la sintomatología no había, pero había tos seca, fiebres altas, dificultad para respirar, disnea, y para la segunda semana de enero, ya para entonces la cifra de pacientes contagiados se había incrementado y la cifra de la mortalidad se empezaba a presentar. Fue entonces cuando se dieron cuenta los asiáticos que había salido, digamos, en aquel entonces no era pandemia todavía, no estaba declarada, pero esta infección que se veía, esta epidemia ya se podía considerar, venía de un mercado donde se vendían animales exóticos sin ninguna regulación, y fue cuando empezamos a escuchar que venía de los murciélagos, lo que teníamos, ¿no? Ya en menos de 2 semanas más, y estamos hablando en enero, ya se había encendido el foco rojo, ¿no?, en todo el mundo, y por primera vez se determinó que el contagio era de persona a persona. Y la otra parte, y me gusta mencionarlo porque en ese momento el 89% se había identificado en China, que el 89% de las características genéticas de este virus tenían que ver con los virus que ya eran conocidos del SARS o del MERS, y este punto fue muy importante para lo que estamos viviendo ahorita, porque esa es la base para la vacuna, la base para encontrar un medicamento, la base para estudiar el virus, y esta información nos las comunicaron a todo el mundo los chinos y fue muy importante. El 11 de marzo
ya se determina que lo que se nos presentaba era una pandemia. Y si me ponen por favor la lámina, que yo ya ni siquiera veo la lámina. No vemos la presentación, ¿eh? No vemos la presentación. No vemos la presentación. Ya Ahí listo. Si le das en fijar el video, arriba hay unos puntitos azules, Clara. Si le picas ahí aparece fijar el video y entonces... ya la voy a tener. Puedes tenerla en grande. ¿Pin video? Ay, muchas gracias. Ok. Entonces, estamos con que ya era una pandemia. A este virus que ya se había empezado a estudiar se le llamó coronavirus. ¿Por qué se llama así? Por las extensiones que rodea su núcleo, que se asemejan a una corona solar. Muchos al principio pensábamos que era una corona de rey, una corona solar, y también les platico que este es un coronavirus de una familia que tenemos y que conocemos 9 diferentes especies de coronavirus. Ninguna tan agresiva como esta. De hecho, algunas de estas 9 son las causantes de la gripa común, de una gripa común, y seguramente el año pasado varios de nosotros, antes del 2019, sufrimos alguna de estas gripas por otra especie de coronavirus. Ahora, el nombre de este virus es SARS-CoV-2 2019. Ese es el nombre científico. Nosotros utilizamos mucho como nombre genérico COVID, pero realmente la palabra COVID es el padecimiento derivado de la presencia del SARS-CoV-2. La enfermedad se llama COVID. La siguiente, por favor. Y la única forma de saber, esa es la realidad, y de combatir el COVID-19, a diferencia de lo que nuestro gobierno dice, cada quien tiene su punto de vista, es hacer la mayor cantidad de pruebas posible para detectar la enfermedad y aislar a los pacientes que pudieran ser o estar potencialmente contagiados. Esto no lo decimos nada más nosotros, COMED, que ahorita representamos, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el CDC, que es el que nos rige, digamos, el centro que maneja todas las enfermedades contagiosas, y esa es la única forma de saber o de poder combatir a esta enfermedad. La siguiente, por favor. Y para esto hay 2 principales tipos de pruebas que se usan en todos los países en medio de esta pandemia. Y aquí lo que yo voy a hacer es explicarles la diferencia entre las pruebas moleculares y las pruebas serológicas, que estamos todos muy confundidos. Las pruebas moleculares son las pruebas, la siguiente por favor, son las pruebas diagnósticas para determinar si alguien está contagiado por el COVID. Estas son pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. La palabra PCR, que también todos hemos escuchado, detecta directamente la información genética del virus, el RNA del virus, el ácido ribonucleico, en muestras tomadas de nasofaringe. Un resultado positivo indica que el paciente está infectado en ese momento, y lo que es muy importante es que tiene la capacidad de contagiar, independientemente si el paciente tiene síntomas o no, porque la complejidad de esta infección hoy en día, a diferencia de otras pandemias que hemos sufrido, es que existen asintomáticos positivos con la capacidad de contagiar, y eso es mucho más difícil determinarlo más que con los sintomáticos. Entonces, dejo aquí claro que la única prueba, el gold standard para determinar un diagnóstico de COVID es la biología molecular, el PCR en lo que llamamos tiempo real. La siguiente. Si hablamos de pruebas serológicas, las pruebas serológicas no son diagnósticas. Lo que determina la prueba serológica es la respuesta inmune, la respuesta de nuestro organismo al haber estado infectado con el COVID. Si nosotros no estuvimos infectados con el COVID o estuvimos en contacto con el virus, pues no nos sirve una prueba serológica, ¿ok?
La prueba serológica es para saber nuestra respuesta, para saber si tenemos inmunidad o no. También les digo como primicia que aunque nosotros pensábamos que la inmunidad para el COVID se daba solamente por los anticuerpos, por estas pruebas serológicas, sabemos que también hay otro tipo de respuesta que se llama, hay respuestas, bueno, no los quiero complicar, pero hay otro tipo de respuestas también determinada por algún tipo de glóbulos blancos o leucocitos, un tipo de leucocitos. Esto lo digo porque cuando tenemos asintomáticos y nos encerraron 14 días y después nos hacemos una prueba serológica y da negativa, es muy frustrante, pero la noticia que les quiero dar y que salió esta semana es que no necesariamente porque no tuvieron anticuerpos no quiere decir que no tienen inmunidad. Hay otro tipo de inmunidad en esta enfermedad. Entonces, tenemos pruebas serológicas, las de plataforma, que son las automatizadas, y las pruebas rápidas que se están vendiendo mucho en el mercado y que no necesariamente tienen la misma sensibilidad y especificidad que las pruebas serias que se hacen en plataforma automatizada con reactivos de casas comerciales conocidas y muy probadas, como por ejemplo Abbott, Ortho, Roche, Euroimmun, etcétera, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de pruebas serológicas, lo que se detecta, como mencioné, es un tipo de respuesta inmune a través de la generación de anticuerpos contra el patógeno. Existen dos tipos de anticuerpos, no solamente los que se desarrollan con el COVID, sino para cualquier patología, para cualquier infección, ya sea bacteriana o viral, se generan anticuerpos que se llaman IgMs, que son de la fase aguda, y los anticuerpos IgG, que son de memoria. Los anticuerpos, cuando nosotros decimos fase aguda, si fuera un ejército, son los que identifican al enemigo para que después venga la tropa, ¿no? Son los que están enfrente para que después venga la tropa, que son los de memoria, y son los que se mantienen luchando, ¿no? Y son los que nos dejan la memoria. Los que nos interesan ahorita, en este momento, pues son obviamente los IgG, para ver si estamos generando inmunidad. Y en la siguiente vamos a ver la gráfica donde podemos ver aquí que el día, nos concentramos en la curva azul, que es lo que es la infección. El día cero, cuando nos contagiamos, es esta curva azul, tenemos un pico de la enfermedad para después en promedio 14 días, 24 días desaparece la enfermedad, ¿no? Entonces, los anticuerpos IgM son los que aparecen, los que hablamos que es de fase aguda y los primeros que salen a reconocer el microorganismo, salen a los 7 días y desaparecen, empiezan a bajar a los 14 días, mientras que los de inmunidad, los que nos interesan, aparecen a las 14 días y lo que sería lo ideal, ¿no? Porque esto tiene que ver con la vacuna, es que se mantengan el mayor tiempo posible. De ahí es cuando, por ejemplo, cuando ustedes ven que en las vacunas se dice, bueno, te pones la vacuna de hepatitis B, por ejemplo, y tienes que reforzar a los 3 meses y luego tienes que reforzar 6 meses después, porque está comprobado que necesitas esos 2 refuerzos para que se sigan manteniendo los anticuerpos que te dan inmunidad. Hablo rápido un poquito de esas pruebas rápidas que se están vendiendo en el mercado, que hay desde las que son muy malas hasta las que son menos malas, pero el grave error con esas pruebas es que las están utilizando para diagnóstico. Muchos salen falsos negativos porque te dicen, sí está negativa tu prueba, pero la realidad lo que estás determinando es una respuesta inmune y no un diagnóstico. No puedes saber en ese momento si estás contagiado. La que sigue, por favor. Muchas gracias, Clara. Le vamos a pedir ahora a Sergio Hernández que nos apoye con las siguientes láminas, por favor. Listo, muy buenas tardes.
Mi nombre es Sergio Hernández y voy a tener el placer de hablar con ustedes algún par de puntos sobre el plan de gestión que ustedes en sus empresas se van a ver en la necesidad de llevar a cabo. Hablando de algunos números, lo primero que quisiera grabarles son 5 objetivos de gestión que van a tener en su plan de COVID-19. El primero de ellos, a final de cuentas, nos lleva a que esto está regulado. Ustedes van a tener una responsabilidad como empresa que va a estar publicado, o sea, ya se ha estado publicando en las últimas semanas, en cuanto a la responsabilidad que van a tener, ya sea frente al primer, segundo o tercer orden de gobierno. Ustedes tienen que tener un plan, tienen que tener una serie de protocolos. Me imagino que ya han estado trabajando empresa adentro en sus protocolos de sana distancia, de comedor, de transporte, de uso de sanitarios, de uso de salas de exposición, etcétera, etcétera, dependiendo de la naturaleza. Entonces, lo primero es que ustedes van a tener que tener un plan de gestión debidamente formalizado. Lo segundo, para mí, el segundo objetivo es tal vez el más importante. A final de cuentas, somos corresponsables de mantener a nuestra fuerza laboral segura y saludable y de manera que no nos traigamos de casa al ámbito laboral ningún pasajero indeseable llamado SARS-CoV-2 y por supuesto que tampoco del trabajo nos lo llevemos a casa. El tercer objetivo es, pues tiene que ver, después de 3 o 4 meses de pandemia, ya es hora de regresar a la productividad. Sabemos que el manejo de los diferentes gobiernos en el mundo hay muy bien calificados, medianamente calificados, muy mal calificados, pero esa no es nuestra esfera de influencia. Lo que sí es nuestra influencia es, tenemos que estar lo más productivos lo antes posible. Dependiendo del tipo de empresa que tenemos, también tenemos un impacto inmediato en la comunidad donde nos desempeñamos, entendiendo que en la Cámara de ustedes, como nos explicaban al principio, no está focalizado, sino que cada una de sus empresas tiene responsabilidades e impactos diseminados. Bueno, la comunidad local, la tortillería, la tienda, la farmacia, los consultorios médicos, todo lo que hay alrededor es algo donde también tenemos un tipo de responsabilidad. Y a final de cuentas, puertas adentro, quienes están llevando a cabo la gestión de este plan, o el plan de gestión de COVID-19, también son responsables de la máxima productividad que puedan sacar con la inversión que va a ser necesaria. Cinco objetivos entonces van a tener ustedes, colegas. Si me dan la siguiente, por favor. Bien, grábense 4 sencillos pasos. No hay empresa igual. El paso número 1 de consultoría planeación es que van a tener que diseñar este plan de gestión COVID-19. Y lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar, para eso creo que es un excelente acercamiento el que todos pertenecen a una cámara determinada, porque probablemente las particularidades de su entorno son únicas para todos ustedes y son semejantes en este gremio. Entonces, mi invitación por fuera, lo hacemos nosotros en Comet, es estar en permanente gestión. Nosotros nos estamos encontrando 1 o 2 veces por semana, porque la información, como les señalaba mi colega Clara, pues está cambiando prácticamente cada semana, cada 2 semanas. Entonces, como gremio, yo les sugeriría que se estén reuniendo para encontrar las mejores prácticas que tienen que ver con el entorno operativo concreto de su función. El segundo y tercero es que vamos a tener que hacer 2 tamizajes, es decir, 2 selecciones. La primera selección es una selección que tiene que ver con que ustedes ya deberían en este plan de gestión COVID-19 tener registrados a los miembros de sus empresas que han sido casos positivos, es decir, casos que han sido sintomáticos y que muy probablemente tienen ya el resultado de una prueba molecular positiva. Esta es las primeras personas que ustedes tienen que tener perfectamente señaladas en su plan de gestión COVID-19, ¿sí? Y después de pasados 14, 17 días, la Organización Mundial de la Salud nos está señalando que si ya hay ausencia de síntomas, por supuesto, ya es seguro que estas personas regresen, obviamente con una medición de temperatura y, si es posible, de saturación de oxígeno. La siguiente, por favor. El tercer paso ya es un tamizaje por pruebas de laboratorio para regresar. Aquí es muy importante que quede claro. En el punto número 2, que es el tamizaje del que hablaba, un tamizaje las pruebas que se han llevado hasta ese momento han sido reactivas. Es decir, estos pacientes, estos miembros de su comunidad
ya fueron positivos, ya convalecieron y ya vienen de regreso. Las pruebas que en su momento se hicieron fueron reactivas a una sintomatología específica. En este punto número 3, el tamizaje por pruebas de laboratorio, es realizar pruebas de forma prospectiva, ¿de acuerdo? Y aquí lo interesante es que cada uno de ustedes van a tener que hacer un tamizaje por pruebas de laboratorio. Aquí los laboratorios miembros de COMET podemos ayudarlos con mucho gusto a determinar a qué porcentaje de la población general que estuvo en su casa o que estuvo en lo que se llama trabajo de oficina o separados del trabajo, cómo se pueden realizar este tipo de pruebas con una forma también estadística, de manera que regresen seguramente con resultados negativos y se mantenga el objetivo que era que estemos sanos. Y el cuarto paso es que ustedes tienen que tener registrados cuál va a ser las instrucciones específicas que van a dar a estos miembros de su comunidad que al haber hecho el tamizaje prospectivo de casos resulten positivos. Se puede tener algún tipo de idea qué personajes de su empresa, qué personas estuvieron cuidando, por ejemplo, sin ellos ser necesariamente haber tenido una prueba positiva, quién estuvo cuidando, por ejemplo, un familiar, un miembro de su comunidad que sí fue positivo. De ahí a todos los que estuvieron sencillamente en aislamiento, porque era lo que mandaba la sana distancia en periodos anteriores de nuestro semáforo. La siguiente, por favor. Si regreso al primer objetivo que ustedes recordarán, que es la responsabilidad formal de la empresa frente a los diferentes entes de gobierno. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ya en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del día 12 de junio, anótenselo, señala muy claro en los lineamientos, las disposiciones en el capítulo 13, dice muy claro que todos estos entes empresariales, ya sean personas morales o personas físicas, que sean titulares y que tengan una empresa con más de 30 colaboradores, dependiendo si en el lugar de trabajo pueden o no tener una sana distancia de 1.5 metros, van a tener que semanalmente estar realizando pruebas al 5% de su población y esto va a tener que estar registrado. ¿De acuerdo? Entonces, anótenselo. Yo calculo que en las siguientes 2 o 3 semanas la mayoría de los estados van a tener este tipo de publicaciones, porque hay una responsabilidad formal que viene desde la autoridad federal. Si podemos, por favor, tener la siguiente, entonces, para empezar un poco a concluir de este plan de gestión, ustedes tienen que tener planificar previamente cómo van a realizar el tamizaje de la población de empleados de una empresa. Recuerden estos nombres, estos números, arriba de 30 personas por empresa, el 5% cada semana, es un 5% aleatorio, y de manera que vamos a estar probando a la gente prospectiva, esto es bien importante, no a la gente que ya fue positiva y que tiene un paso diferente. ¿De acuerdo? El objetivo muy final que tiene que ver con el quinto objetivo, que es manejar la productividad del presupuesto que ustedes hayan diseñado para este regreso sano a trabajar. No realicemos pruebas en exceso, ni realicemos menos pruebas de las adecuadas para garantizar el menor riesgo posible en el regreso a la productividad. Y la última lámina de esta parte de la presentación, me gustaría decirles entonces, recuerden que probablemente ustedes como gremio tengan una similitud en estos puntos, tamaño de su población como empresa. A final de cuentas, el punto rojo del medio, ustedes tienen que decidir sobre cuándo y a quiénes hacerle esta prueba, dependiendo sus turnos, sus rutas, las diferencias que tienen ustedes como gremio. ¿Qué periodos de ventana se tienen que tener? ¿Qué periodos ya de incubación? Y con algunas de sus personas que sí están marcados en su plan de gestión, que fueron positivas, que ya hayan pasado 17 días desde que se generaron los síntomas para que ellos puedan regresar. Bien, hasta aquí es mi parte de la introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Adelante, Eduardo Sandoval, por favor, con la siguiente lámina. El micrófono está cerrado, Eduardo. Sí.
Ok. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Eduardo Sandoval. Gracias. Bueno, pues con toda la introducción que han dado mis compañeros y una parte muy importante en donde vimos que hay que hacer la gestión para que podamos garantizar el cumplir estos objetivos que se han planteado y que seguro que en sus mesas y en sus reuniones han estado preocupados de cómo van a hacer esta gestión para que los compañeros estén sanos, estén seguros, lleguen a trabajar, que es algo muy importante. Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de la materia prima que se puede o que se debe utilizar para esto, ¿no? Uso de pruebas, aislamiento y rastreo de contactos. Por favor, ¿podemos pasar a la siguiente? Sí. Aquí es la relación empresa, médico y auxiliares del diagnóstico clínico e imagen. Vamos a la siguiente. Aquí hay una parte muy importante que me gustaría que tomaran nota, porque dicen, bueno, ¿cómo vamos a poder hacer una gestión? ¿Cómo vamos a poder saber qué número de personas? ¿Cómo vamos a armar nuestro programa de salud COVID-19? Bueno, pues tenemos que romper un poquito con las bases de datos que hoy tenemos de nuestro personal. Quizá irnos un poco más allá para conocer un poquito su estilo de vida, lo que llamamos datos sociales, y esto sean combinados con la parte de encuestas médicas. ¿Por qué? Porque sí es muy importante que sepamos cada uno de nuestros compañeros, cada uno de nuestros colaboradores, qué nivel tienen de posibilidad de contagiarse. La única forma es saber, en este caso, que podamos saber de las personas qué antecedentes COVID han tenido. Primeramente también el sexo, la edad, sabemos que la edad es importante. La estadística nos dice que personas mayores a los 60 años pertenecen a un grupo de riesgo. La corporalidad se refiere a la parte de la obesidad, es algo que está afectando mucho a nuestro país. Sabemos que somos un país con un alto grado de obesidad y que afecta, es un factor de riesgo. La diabetes, la hipertensión, que esto también se ha sumado en relación a otras muertes en el mundo, que tenemos muchas personas con enfermedades crónico-degenerativas y debemos de conocerlos. Y no solamente de conocerlos, porque hay empresas que no le han dado la importancia, dicen, bueno, es diabético, es hipertenso, pues no pasa nada. No, hoy sí. ¿Por qué? Porque este grupo de personas que trabajan y colaboran en nuestra empresa se convierten en un grupo que hay que tener mucho cuidado, que tenemos que invitarlos a que se controlen, a que tengan mucho más contacto con las empresas que tengan área médica, porque al tener mayor control de su enfermedad crónico-degenerativa tendrán menor posibilidades de contagiarse o bien, si no es de contagiarse, de poder tener menores consecuencias. La temperatura corporal, ahora ya en las empresas lo están midiendo en la entrada, pero pues habrá que tener mucho cuidado esto en fijar en diferentes puntos de la empresa, a la entrada, a la salida, en lugares que son altamente delicados, en donde tenemos que llevar este control. También tenemos que tener antecedentes sociales. ¿Por qué antecedentes sociales? No es lo mismo una persona que llega en automóvil desde su casa hasta el trabajo a una persona que viene en un transporte público. Entonces, esto hace que se incremente el número o la posibilidad de contagiarse. También, ¿cómo vive? Si esta persona tiene una habitación sola, duerme solo o son pocas personas en su casa, a cuando existe un hacinamiento. Muchas veces en una habitación o en 2 o 3 habitaciones vive mucha gente. Esto también es un factor de riesgo. Entonces, esta información, las áreas de recursos humanos ya deben de empezar o iniciar a tener estas bases de datos, porque al combinarlas junto el área de recursos humanos, el área de seguridad con el área médica, pueden determinar algoritmos interesantes para poder fijar lo que decía con anterioridad Sergio, los momentos, los tiempos para poder fijar a qué grupos, qué porcentajes de personas le vamos a poder aplicar este tipo de pruebas para saber. No es lo mismo tener un oficinista que vive solo, que llega en automóvil, a una persona que vive con 6 personas, que llega en el transporte público y que aparte de su trabajo tiene mucho contacto con el exterior, por ejemplo, vendedores, promotores, gente que tiene contacto en entrega de almacenes. Entonces, esta información que va más allá de lo que estamos acostumbrados a tener, es muy importante ya tenerla e ir trabajando con sus áreas de recursos humanos para tener estas bases de datos. Vamos a la siguiente. Acciones de preingreso. Bueno, pues aquí
sigo insistiendo que ya el cambio y un área que se va a convertir como un aliado como parte del proceso de negocio es un área médica. Yo sé que hay diferentes tamaños de empresas que podrán sí tener un área médica, hay empresas que quizá no, podrán contratarlo en forma parcial, pero precisamente estas encuestas permanentes y el ingreso que va a tener las nuevas personas, pues deben de pasar ya sea por un área médica o hacer la contratación de alguna empresa que les ayude con esto, pero que tenga precisamente esta capacidad de hacer este análisis de encuestas para ingreso. Preguntas, periodicidad, análisis de datos también importante para poderlos combinar. Selección del personal, obviamente con estos datos, con esta información vamos a ver cuál puede trabajar, qué pruebas se van a hacer y los planes de aislamiento. ¿A quién vamos a aislar? ¿Cómo lo vamos a aislar? ¿Qué vamos a hacer para el seguimiento? Porque ya tenemos una persona aislada, un positivo. ¿Qué política vamos a aplicar para generarle una segunda prueba? Esto debemos de tener ya también bien definido. Y también rastreos de contactos. Cuando una persona ya la detectamos que tuvo una positividad definida por una prueba ya molecular, pues primeramente los rastreos de los contactos internos, acciones muy bien específicas y dirigidas para esos contactos internos. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a poner también en aislamiento, mandarles pruebas inmediatas. Esto ustedes tendrán que irlo determinando y también con el auxilio de un área médica. Queremos volver a insistir en eso. Vamos a la que sigue. Bien, dice, personas que podían trabajar lo más pronto posible. Dice, bueno, personas que sí hayan sido diagnosticadas por COVID-19 por PCR y que posean anticuerpos IgG. Bueno, pues aquí hay un poquito de polémica aún. Esto lo podrá enriquecer un poco más mis compañeros, los químicos, porque si bien lo que hasta el momento se conoce, una persona que ha sido contagiada genera estos anticuerpos de memoria, no sabemos por cuánto tiempo van a estar, cuánto tiempo van a permanecer. Esto pues obviamente no ha pasado el tiempo necesario para conocerlo. Esto pues terminando el año, no sé, pasarán varios meses después, podremos ir cuadrando esta información y poder ir aseverando o poder darle fuerza a este concepto de que ya los que posean anticuerpos IgG serán los que realmente tienen esta probabilidad de menos contagio y bueno, que formen este grupo selecto, ¿no? De personas que ya podemos tenerles en un programa quizá de menor aplicación de pruebas, ya sabemos que son personas que tienen esta protección, pero bueno, todavía hay sus asegúnes en cuanto a la demostración de este concepto. Le damos la que sigue. Dice, personas que sean más viables para reingresar. Dice, bueno, a partir de las encuestas se seleccionan a las personas con menos probabilidades de tener infecciones. En este caso, la combinación de estas preguntas que hagamos de tipo médico más las encuestas de tipo social nos dirán tener estos grupos de alta vulnerabilidad, personas que tengan un alto riesgo y las personas de muy bajo riesgo. Esto nos llevará a decidir un porcentaje que también ha sido un poco polémico porque en este Gaceta se menciona de hacer pruebas de PCR al 5 o al 10%, pero la verdad es que no le vemos todavía una base científica de por qué el 5 o el 10, podría ser el 15 o el 20. Pero para esto, con los algoritmos que podamos desarrollar a través de la información, a través de las encuestas, con datos de tipo social y de tipo médico, creo que podemos ir afinando esta información con mayor precisión. Dice, las empresas han de seleccionar al grupo a analizar. En este caso, ya decíamos, si tenemos un grupo que tiene el mayor número de contactos, que está en la operación con una distancia menor o muy cercana al 1,5 metros, tenemos un hacinamiento en esta parte, bueno, pues son los grupos que tenemos que tener mayor atención y estar seleccionándolos para estar dándoles un mayor número, ya sea de pruebas o en esta parte lo que decimos, el médico tendrá que seleccionar a esas personas para que en forma semanal o la forma que ellos digan, tener un mayor número de consulta y estar viendo y preguntando y conociendo cuáles son sus signos vitales de nivel de saturación, temperatura, preguntando cómo se encuentran dentro de sus parámetros sus signos vitales. Los positivos
van a aislamiento y se rastrean contactos. Ya, bueno, ya se ha abundado mucho. Efectivamente, los positivos y los que tengamos una alta sospecha por lo que nos están diciendo respecto de sus síntomas, pues debemos de tomar inmediatamente ya políticas de aislamiento y de rastreo de contactos. Y los contactos van a aislamiento mientras esperan las pruebas de PCR, pues eso es una parte lógica, porque si no, pues estos compañeros podrían estar contagiando. Aquí volvemos y regresamos al concepto. El dolor de cabeza en este programa y en cualquiera que se implemente, siempre van a ser los asintomáticos, porque hay momentos, no obstante, en que hagamos una encuesta, en que aun cuando pasen por el área médica, no van a tener ningún síntoma y bueno, pues seguro que alguna persona se nos podrá ir de todos modos en este modelo. Pero bueno, pues este es un dolor de cabeza que tendremos que estar viviendo y ya vendrá en su momento la ciencia para decirnos cómo se podrá aplicar otro tipo de pruebas que quizá puedan ser más económicas y podemos aplicarlos al 100% del personal, ¿verdad? Pero vamos a la que sigue. Bueno, consideraciones científicas actuales. Las pruebas más importantes y eficaces y veraz para la detección del virus, como se ha dicho, lo dijo Clarita, es la prueba de PCR, es la prueba molecular, porque es la que detecta directamente al virus, no las pruebas serológicas. Las serológicas van a identificar básicamente un anticuerpo, la respuesta inmune. Esto es una premisa que debemos de mantener siempre. ¿Por qué? Porque se está equivocando con el uso de las pruebas serológicas. Se está trabajando con ellas como si fuera un punto de detección. No lo es. Y esto va a las empresas, van a llegar a tener muchísimos problemas si están considerando y no son asesorados correctamente, indicándoles que deben de tener, si van a hacer pruebas serológicas, deben tener una asesoría por parte del médico para que le digan en qué momentos son buenas unas y en qué momentos se tienen que utilizar las de PCR junto con la clínica. El uso de anticuerpos es la mejor herramienta para el diagnóstico de esta infección. Sirve solo para conocer el estado de inmunidad, ya lo volvemos a repetir. No nos dice si la persona está enferma, solamente nos dice si tiene un anticuerpo de memoria. Al tener algún tipo de anticuerpo no nos habla de una protección ni eficiencia prolongada, todavía no lo sabemos. Eso todavía no está estudiado, falta más tiempo. Los anticuerpos protectores neutralizantes aún no se pueden detectar con las metodologías actuales y hay mucha información comercial más que científica. Hay que tener mucho cuidado. Nos están invadiendo todos los días con pruebas rápidas, ya sea autorizadas por la COFEPRIS, no autorizadas por la COFEPRIS, y nos dicen que esto es la panacea. Debemos de tener mucho cuidado con esto, estas decisiones que estamos tomando. Hay que acercarse, por eso estamos aquí, somos también las empresas especialistas y que podemos asesorarlos en esta parte de los programas, en qué hacer y qué no hacer respecto del uso de estas pruebas. Creo que es la parte final, ¿verdad? Así es, Eduardo. Leo, si me permites nada más cerrar la presentación con un comentario. Desde luego, ustedes tendrán esta presentación, la pueden distribuir libremente a todos sus asociados y dentro de las empresas, pero lo que es muy importante es que se acerquen a un laboratorio que esté cerca de su matriz, de su casa principal, las empresas, y que hagan convenios para que haya una asesoría permanente con los laboratorios. El objetivo es que no gasten de más, que gasten lo justo, la mejor relación costo-beneficio para la detección de posibles contagios en su empresa y que entonces no se perjudique ni la productividad ni el estado de salud de los trabajadores y entonces puedan ustedes tener el regreso más seguro posible. Y para eso les vamos a dar el mapa georreferenciado para que puedan buscar hacer estos convenios de asesoría permanente, que creemos es el mejor uso de los recursos económicos para garantizar la seguridad sanitaria. Con esto estamos abiertos a algunos minutos de preguntas y respuestas si las hay. Muy bien, Memo, Clara, Sergio, Eduardo, muchas gracias por esta información que nos brindan. Para nosotros es fundamental todos estos datos que nos precisen y nos lleven a darle cumplimiento, primero, por la atención a la salud que debemos de cuidar de todos quienes trabajan en las diferentes empresas y la sociedad en su conjunto. Pero también dentro de ello es
poder trabajar conjuntamente, y esto me lleva, Memo, Clara, ver la posibilidad que nosotros tenemos un mapa interactivo que se utiliza para todas las carreteras, las ciudades, y poder intercambiar esa información para incorporar esa información que ustedes están generando, que es muy valiosa, hacia el mapa interactivo que tenemos en ANTP. Necesitamos solamente una posición georreferenciada para poder incorporarla y también saber qué empresa es, con quién pueden ir, a qué hora, de qué hora los pueden atender. Y miren, la operación del transporte en nuestro país es, hoy están un transportista, un operador está en la Ciudad de México y mañana amanece en Guadalajara o pasado mañana va hacia Monterrey, hacia el sur del país, y prácticamente tenemos que estar buscando y cuidando a los operadores, a la gente que está en las diferentes empresas. Hay momentos en los cuales nos llaman y nos preguntan dónde hay un laboratorio cerca, cuál es el laboratorio que está certificado, con quién podemos hacerlo, y aquí nacen dos puntos. Uno, ese intercambio de información que ponemos también a la consideración de ustedes. Hoy hay un mapa, podemos nada más con la ubicación, con las coordenadas, que lo sacas hasta con un teléfono celular, y poder irlo estableciendo y buscando esa interacción. Pero también por el otro lado, algo que comentaron hace un rato, el tener un convenio de colaboración, de información, para poder atender. Este tema llega para quedarse. Si ya estaba en nuestra planeación y operación, hoy se refuerza. Prácticamente yo nada más les diría que agradecerles este espacio y darle tiempo a las preguntas que tenemos, Iris y Gerardo, por favor. Sí, Leo, nada más, pues es cosa que nos pongamos de acuerdo para que nuestras áreas de sistemas crucen los dos mapas y hagan ese agregado, ¿no? En cuanto estemos listos nosotros, yo te aviso y nos ponemos de acuerdo. Excelente. Ahora, una de las cosas es, y la primera pregunta es, ¿hay alguna prueba idónea que ustedes recomienden para ese 5% que estoy, pues, primero obligado y tenerlo registrado? Mira, la prueba que debe de ser, la idónea, es lo que comentábamos, biología molecular en tiempo real, el famoso PCR. No existe otra prueba. A lo mejor ustedes han escuchado del bacheo. O sea, el único inconveniente que tiene esta prueba es que es una prueba cara. Es una prueba compleja porque nosotros trabajamos, tenemos que extraer el RNA del virus, amplificarlo, contar las réplicas, por eso se llama en tiempo real, porque se está replicando constantemente, y la complejidad del estudio hace que sea más cara esa prueba, pero esa es la ideal y esta debe de ser. Ahorita la Organización Mundial de la Salud igual y la FDA aceptó lo que se llama bacheo. El bacheo quiere decir hacer corridas de varias pruebas juntas. Si tenemos positivas ahí, entonces ya ser individual. Si salen todas negativas, entonces ya se van como negativas, ¿no? Eso es lo que va a hacer a favor de las empresas, es que los laboratorios vamos a poder ofrecer la prueba un poquito más barata, porque ahí se están ahorrando costos, pero todavía para hacer esto hay que estandarizar, cada laboratorio tiene que hacer su trabajo porque no se pueden dar lineamientos así generales, depende de qué reactivo y qué metodología estás utilizando y qué equipos, pero la prueba que se debe de utilizar forzosamente es PCR en tiempo real, biología molecular. Es bien importante, Leo, aquí que las empresas no caigan en la trampa de comprar sus kits y aplicar ellos mismos estos kits de pruebas rápidas a sus empleados, porque no se siguen los protocolos de toma de muestra, de embalaje, transporte y todo esto que tiene que hacerse. O sea, estas ofertas de cómprese baratitas estas pruebas rápidas, eche salivita y ya salió perfecto y seguimos adelante. Es un enorme riesgo sanitario de tener gente infectada que da falsos negativos con estas pruebas.
pregunta sobre esto al grupo. Eso que están promoviendo y son certificadas esas pruebas, si no lo son, no deberían de estarse utilizando de entrada. ¿Hablas Así de es. las pruebas rápidas? Sí. Sí. No se deberían de estar utilizando. Mucha gente, bueno, me gustaría corregir. Sí se deben de utilizar, sí tienen su función las pruebas rápidas, no hay que satanizarlas. ¿Cuándo se deben de utilizar? Si tú vas a ir a hacer un estudio a la sierra, a un lugar lejano, donde no existe otro tipo de metodologías ni instrumentos que te puedan ayudar, ni siquiera laboratorios, bueno, tú estás utilizando esas pruebas rápidas a sabiendas que estás sacrificando especificidad y sensibilidad porque no tienes otra opción. O cuando se hacen estudios epidemiológicos con una N muy grande, también se utilizan, pero a sabiendas de que no es lo ideal. Ahora, si tú estás en un lugar donde tienes la facilidad de tener laboratorios clínicos, donde trabajan con fiabilidad, donde utilizas reactivos como los que utilizamos que tienen 100% de sensibilidad y 96.6 de especificidad, pues no debes de estar utilizando. Y el riesgo que lo mencioné anteriormente, la prueba rápida, esto es muy importante, es que la están utilizando como diagnóstico. ¿Sabes? En ese periodo de ventana en donde todavía ni siquiera hay anticuerpos, pues todos te van a salir negativos. No sirve, no son pruebas diagnósticas y la están utilizando como diagnósticas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pruebas. En la presentación que les compartimos, Leo, creo que hay una gráfica con estas curvas que presentó Clara. Ese es bien importante porque la gente tiene que saber que hay tiempos idóneos para la aplicación de todas las pruebas. Entonces, si tú estuviste ayer con una persona y te llama y te dice, oye, di positivo, tu primer impulso es correr al laboratorio y hacerte la prueba, pero vas a dar negativo. Necesitas que la carga viral haya tenido el tiempo suficiente para acumularse para que entonces tú des una respuesta más precisa. Y lo mismo ocurre con las serológicas. Tienen tiempos idóneos de aplicación. Eso es bien importante que lo transmitan a los asociados para que lo tomen en cuenta. Bien. Otra pregunta. Nos dicen, ¿cada laboratorio clínico procesa sus propias pruebas de PCR o se refieren a un tercero? Sergio, ¿quieres contestar? Sí. Mira, todos los laboratorios, Leonardo, de Comet, algunos procesamos, algunos maquilamos. Los que maquilamos también lo mandamos a un laboratorio Comet. O sea, son puras pruebas validadas con reactivos validados y con técnicas validadas por el INDRE. O sea, quien lo hacemos, todos estamos aquí en Comet. Ahora, hay laboratorios, Leo, que solo hacen la toma de muestra, pero entonces lo envían a un laboratorio de referencia que está validado por el INDRE y que también está en Comet. Las dos actividades son válidas. Lo que permite es la necesidad de no tener laboratorios de referencia por todos lados, sino aumentar el poder de toma de muestra, que luego se concentra en laboratorios de referencia, que evidentemente tienen instalaciones infinitamente más complejas y caras. Bien. ¿Alguna otra pregunta tienen, Iris? Gerardo. Sí, Leonardo, gracias. Si me permiten dos preguntas muy rápidas. ¿Cuál sería, si existe, el porcentaje adecuado de pruebas a aplicar? Y otro, ¿cuánto estaríamos hablando en costo, más o menos? ¿Puedo yo contestar? Adelante, Clara, por favor. Sí. La autoridad exige que aquí en Ciudad de México se muestren por lo menos el 5%. Cualquier empresa que tenga más de 30 empleados o colaboradores tiene que muestrar mínimo el 5%. El 5% de su totalidad. Y cada semana tiene que hacer el muestreo. Por supuesto que uno elegirá a qué colaboradores hay que muestrear, los que son asintomáticos, porque los asintomáticos obviamente los vas a muestrar y los vas a mandar a descansar, a aislamiento.
¿Cuál es el costo? Pues depende de cada laboratorio, depende del volumen, de lo que se ha contratado. Yo te puedo dar el precio, por ejemplo, en promedio de lo que se dan al público en general, no a las empresas, porque a las empresas estamos hablando de volumen. Pero si una persona viene a un laboratorio, entre los laboratorios de Comed, yo creo que estamos más o menos en un promedio entre 2,000 y 2,850 o 3,000 pesos por paciente. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿cuánto tiempo una vez con los síntomas que inicia, es recomendable hacer las pruebas? Y los asintomáticos no se tienen, que no, por supuesto no tienen síntomas, esa carga viral y cómo te tiene que hacer la prueba, en qué momento hay que ir. Previo al doctor hay que hacerse la prueba o una vez que ver al médico ya iré a hacer la prueba. Adelante, Sergio. Me permite contestar. Durante la exposición hablamos de separar claramente dos grupos muy gruesos de pacientes. Aquellos que han tenido sintomatología y como lo señala Clara del periodo de ventana, después del 5º día la carga viral es suficiente para que encontremos, por el método de PCR, encontremos los genes necesarios para determinar si un paciente es positivo o no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, entre el día 5 al día 21 es una ventana suficientemente amplia para tener buenos resultados. ¿De acuerdo? Ahora, estos son con lo que hablábamos en la exposición, el grupo reactivo. Cuando vamos ahora a regresar a las empresas, si ya hicimos el tamizaje tanto, digamos, de escritorio, como después vamos a empezar a hacer el tamizaje de pruebas, realmente ahí, como vamos a hacer qué poblaciones, es de una forma estadística darle seguridad a la empresa que su muestra es lo suficientemente segura. Entonces aquí los días dejan de tener, tú en este tamizaje como responsable del plan de gestión de COVID-19, ya dejaste fuera a las personas que fueron abiertamente positivas. ¿Sí? Estás juntando un turno, las personas que trabajan, el 10% de 50 empleados que trabajan en un call center, o los 50 personas que trabajan en el taller. Entonces vas a hacer entre el 5 y el 10% de estas personas, cada semana vas a estar rolando. Pero es bien importante, ya descartaste a aquellas personas que fueron positivas y que ya tuvieron su plan de regreso a trabajar. ¿Sí? Ya son asintomáticos después de haberlo sido, tienen una historia clínica, etcétera. Es importante tener a los dos grupos bien identificados. Bien, comentan, pero ¿hay laboratorios suficientes para las pruebas? ¿Qué se puede hacer? O si hay laboratorios que pueden ir a las empresas a hacerle la toma directa. Clara. Sí, perdón. Por supuesto que prácticamente todos los laboratorios de Comed podemos ir a las empresas a tomar la muestra y procesarlas en los diferentes laboratorios. Pero me gustaría comentar que una cosa es lo que la autoridad nos requiere y cada uno de las empresas tiene que hacer su plan COVID para reiniciar las actividades. Lo que es muy importante es que llevemos los hábitos adecuados. No nos sirve estar muestreando al 10%, al 5% cada semana, cuando a lo mejor la persona que acabas de muestrear se va en transporte público sin tener los cuidados adecuados, sin utilizar el cubreboca, sin lavarse las manos constantemente, que eso es lo que está más que comprobado que es lo que nos protege, porque tú ya le hiciste la prueba, en ese momento va a salir negativa, pero a lo mejor la semana siguiente ya va a estar positivo, ¿no? Entonces, hay que hacer un muy buen trabajo en las empresas de sensibilización con los colaboradores. Eduardo Sandoval, ¿querías comentar algo? Sí, adicionando a lo que dice Clarita y Sergio, vuelvo a insistir, el área médica se convierte ya hoy en esta nueva realidad el principal aliado. Porque el hecho de que se tenga un 100%, vamos a decir a todos los empleados de entrada, les hacemos la prueba de PCR. Eso no nos garantiza que mañana, como dice Clarita, se vayan a contagiar. Debemos de generar un programa lo suficientemente versátil para que esta área médica, ¿sí?, esté verificando en forma semanal, ya sea al grupo que haya definido, obviamente primeramente los que tienen
los que tienen mayor riesgo, los grupos de personas con una sintomatología, perdón, con una enfermedad crónico-degenerativa, todas las personas que son son más vulnerables, sumado a todas las acciones de seguridad que se tienen que mantener. Entonces, el área médica, aquí ya olvidemos ese consultorio que normalmente estaba vacío y llegaba el que le dolía la cabeza. No, el médico tiene que ser una persona permanentemente en trabajo, donde su consultorio debe estar rote gente, para estar checando todas las semanas una serie de, haciendo sus encuestas, revisando los indicadores biométricos, temperatura y todo eso que tenemos que tener en un programa. Eso ya con la experiencia nos va a ir definiendo cada compañía de acuerdo a sus presupuestos y de acuerdo a su nivel de riesgo que tiene como su propia actividad, irá definiendo con qué periodicidad. Yo conozco una empresa, solo dimos el servicio que ellos dijeron, yo quiero saber ahorita al 100% cómo están hoy. Y ya a partir de la siguiente semana fijaron un porcentaje. Y entonces, bueno, ya ahora semanalmente tienen un porcentaje ya fijado de acuerdo a los grupos, como su área médica y su área de recursos humanos lo definieron en un programa de salud COVID. Muy bien. Gracias. Yo debo desconectarme, tengo una reunión de Comed a continuación también con otra organización, pero si quieren quedar algunos de los colaboradores o ya estamos, Leo, y te ofrezco pues el contacto permanente conmigo, con Comed, para cualquier otra consultoría o asesoría que podamos apoyar a NTP. Yo creo, Memo, primero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. Hay muchas preguntas, pero si les parece, hagamos un siguiente capítulo de todo ello. Como lo dije en un principio, para la ANTP, para los usuarios del transporte de carga y nuestras empresas que nos dan servicio, es fundamental el cuidar la salud de nuestros empleados, de las familias, y por ello agradecerles nuevamente toda la información que nos están proporcionando. Hagamos una segunda reunión, vamos a darle tiempo, y si te parece, Memo, nos coordinamos para buscar este convenio de colaboración, el buscar también el mapa interactivo, y bueno, todas aquellas preguntas que se quedaron pendientes, irlas resolviendo, si les parece bien. Un último comentario, ¿alguien quiere tomar la palabra? Nada. Sí. Perdón, que va a ser un esfuerzo en los siguientes 2, 3, hasta 4 meses. No es una carrera de 100 metros, es cuando menos un medio maratón, y como empresarios, como empresas, tenemos que estar listos a hacer el mejor esfuerzo para cubrir los 5 objetivos, ¿no? Seguro, Sergio. Muchas gracias por la invitación, Leo. Muchas gracias, y estamos para servirles con todos los laboratorios de Comed. Leo, estamos al habla para cruzar estos dos mapas, para seguir el trabajo adelante, para que en algunos días podamos tener una reunión muy puntual para resolver algunas dudas o algunas necesidades que tengan los socios de ANTP conforme vaya progresando la información que tenemos sobre este virus. Y aquí estamos a la orden, como siempre, Leo. Gracias a todos, gracias Clara, Sergio, Memo y Eduardo. A la orden. Y seguimos en comunicación. Le agradezco. Gracias. Leonardo, muchas gracias. Le agradezco al staff de Comed, de ANTP y de TRI, que son nuestros técnicos que nos ayudan a cada webinar que tenemos. Y a todos ustedes agradecerles también que nos hayan seguido. Gracias, Gerardo, Iris. Hasta luego. Nos vemos, que les vaya bien. Gracias a todos.